Bendiciones a todos, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Vamos a estar mirando en el día de hoy la lectura, la escritura en la pared que se encuentra en Daniel capítulo 5 versículos 7 y 6 hasta el 15. Vamos asimismo a orar y así damos comienzo entonces a nuestra lectura devocional en este momento. Amado Dios, agradecemos, Señor, Padre, por cuidarnos, por ayudarnos y por permitirnos, Señor, llegar otro día más a estudiar tu palabra. Te adoramos, glorificamos y pedimos, Señor, que siempre podamos mantener nuestro enfoque en ti, nuestros ojos puestos siempre, Padre, en lo importante que eres tú. Gracias por ser nuestra fuente y nuestro proveedor. En tu santo nombre pedimos esto y, y te glorificamos, Señor. Amén y amén. En nombre de Jesús, amén. Así que, hermanos, vamos entonces rapidito a mirar. Estamos leyéndose, como le dije, versículo 7 hasta el versículo 16 del capítulo 6. Entonces, vamos a ver acá, hermanos, que lo que termina sucediendo acá nos desglosa lo que pasa cuando verdaderamente no se tiene una relación con Dios. Vemos primero que nada que pues Belsasar había servido como corrente de su padre Nabónido, el primer señor, y su hijo Belsasar el segundo, y que la persona que pudiera leer esa escritura quizás sería entonces el tercero en ese momento. Y si bien la escritura que estaba sobre la pared eran solo 3 palabras en arameo, así que hermanos, aquí es el momento donde aparece una escritura en la pared. ¿Qué decía esa escritura? Una lengua que los babilónicos conocían era el arameo, pero no podían determinar su significado profético al leer algo. Dios dio únicamente a Daniel la capacidad de interpretar el mensaje de fatalidad para lo que era entonces Babilonia. Entonces, esta reina era o la esposa de Nabónido o la esposa de uno de los antepasados, quizás el mismo Nabucodonosor, no era la esposa de Belsasar, ya que sus esposas estaban con él en el banquete. Entonces, el rey le ofreció a Daniel hermosos presentes y gran poder para explicar la escritura, pensando que se podía comprar lo que es el favor de Dios, como si Daniel fuera la persona que tuviera poder, y no es Daniel, hermano, sino que era el poder, ¿verdad? De Dios, utilizando a Daniel como un instrumento. Entonces, Daniel lo rechazó. No estaba mostrando falta de respeto al rechazar los presentes, sino que sabía que tendrían corta vida y que quería mostrar que estaba ofreciendo una interpretación imparcial al rey. No te estoy diciendo esto ni modificándolo solamente porque me estás dando algo. Bien importante. Hacer lo correcto debe tener prioridad para nosotros y el no obtener, incluyendo hermanos, el no obtener recompensas, no buscar el bienestar de voy a obtener esto, voy a obtener aquello y por eso yo lo estoy haciendo. Y entonces, en base a esto, podríamos preguntar una pregunta para todos nosotros que reflexionemos. ¿Amamos nosotros a Dios verdaderamente o estamos buscando de Dios porque estamos buscando beneficios y ventajas de servirle? Buena pregunta para reflexionar. Otra cosa, hermanos, es la pregunta de si buscamos a Dios en todo momento, tenemos una relación con Dios en todo momento o solamente lo hacemos cuando necesitamos algo o cuando deseamos algo. Belsasar entonces conocía la historia de Babilonia y por lo tanto él sabía que Dios había humillado a Nabucodonosor, pero no obstante en su banquete fue un desafío a la autoridad de Dios, ya que nadie que entienda que Dios es el creador del universo va a ser tan necio, ¿verdad? Para desafiarle. Entonces, a veces, hermanos, los reyes lo que hacían era que mataban a los portadores de malas noticias. Pero Daniel no temió en decir la verdad porque sabía que él le servía a Dios. Y aunque el rey le desagradara, pues él iba a hacer lo que iba a decir, lo que tenía que decir. Iba a decir la verdad, pasar lo que pasara, porque eso fue que Dios le había llamado. Entonces, la escritura que estaba en la pared era para Belsasar. Y si bien Belsasar tenía poder y riqueza, su reino totalmente corrupto, no podía resistir lo que era el juicio de Dios. La hora del juicio entonces llega a todas las personas. Nosotros tenemos que tomar la decisión, hermanos, de volvernos de nuestros pecados y de no permitir que nuestros pecados nos lleven cuesta abajo, sino de arrepentirnos, de pedir perdón y de
Literalmente, hermano, confesar con nuestra boca, ¿verdad? Que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó de los muertos y pedirle a Dios que añada nuestro nombre, ¿verdad? En el libro de la vida y tomar esa decisión después del arrepentimiento y de la confesión de hacer un cambio, ¿verdad? De buscar honrarle a Dios verdaderamente. De igual manera, podemos ver acá también, hermanos, que en este momento de la historia, los medos y los persas unieron fuerzas para entonces derrotar a Babilonia. Y esto comenzó la segunda parte del sueño del capítulo 2, que era el pecho y los brazos de plata, si se acuerdan del estatua, ¿verdad? Que iba a estar cayendo poco a poco. Entonces, los medos persas unen entonces sus fuerzas y Darío y sus soldados entraron a Babilonia, desviando el río que corría a través de la ciudad y caminando sobre lo que era entonces el lecho el lecho seco del río. Entonces, Darío no debe de confundirse con Darío I. Cuando escuche Darío y Darío I, pues no son la misma persona, que se menciona en Esdras, Ageo y Zacarías. También se menciona lo que es Darío II, que era persa, que es mencionado en Nehemías, y Darío el Medo, que se menciona solo en el libro de Daniel. Entonces, hay otros registros que no mencionan ningún rey entre Belsasar y Ciro. Por lo tanto, Darío puede haber sido designado por Ciro para gobernar en Babilonia como provincia de Persa. O también puede haber sido otro nombre de Ciro o de su hijo, Cambises. Puede haber sido. O tercera opción, un descendiente de Asuero, a quien por lo general se le llama Jerjes I. Quizás han escuchado de Jerjes. Y Daniel, en este momento de la historia, hermano, capítulo 6, versículo 1 al 3, él ya tenía más de 80 años y era uno de los 3 funcionarios de Darío. Estaba trabajando con personas que no creían en su Dios. ¿Le pasa a usted? Trabaja con personas que no creen en Dios y es fácil o difícil, ¿verdad? Muchas veces causa y trae retos a nuestras vidas. Y era más eficiente y más capaz que los demás, y el rey pagano se fijó en él, y Daniel se ganó un lugar de respeto. Y una de las mejores formas de influenciar a los patrones, hermanos, que no son cristianos, es trabajando bien. Y yo le pregunto una pregunta para que usted reflexione. ¿Cómo representa usted a su Dios? ¿Cómo representa usted a su Dios en su trabajo? ¿Cómo representa a Dios en su familia? Por ejemplo, es de esas personas usted que predica, pero no aplica. Hay mucha gente que predica, pero no aplica. Ve a la iglesia, pero yo no voy. Busca de Dios, pero yo no busco de Dios. Ora y confía, pero yo no oro y confío. Pensar en eso, hermanos. Los oficiales celosos no pudieron entonces encontrar nada que decir para criticar a Daniel. Entonces lo que hicieron fue que atacaron su religión. Muchas veces, hermanos, podemos experimentar críticas en base a nuestra religión. Y no es nuestra religión, hermanos, más que nada en base a nuestra relación con lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en, en Babilonia la palabra del rey era la ley. Y cuando se creaba una ley en el imperio medo-persa, ni siquiera el rey mismo podía cambiar esta ley. Y entonces Darío era un buen gobernante, pero tenía un defecto fatal. Darío era muy creído, ¿verdad? Era soberbio. Y al apelar a su soberbia, los hombres le hicieron firmar una ley que se autonombrara Dios durante 30 días. Esta ley no podía ser quebrantada ni siquiera por un funcionario como lo era Daniel. Esto era un ejemplo de lo que era la naturaleza irrevocable de las leyes de los medos y de los persas que aparecen y se hablan en el libro de Hechos, de Esther, capítulo 8, versículo 8, si se acuerdan de esa historia. O sea, a pesar de que Daniel conocía la ley en contra de la oración, siguió orando 3 veces al día, como de costumbre. Él tenía una vida de oración disciplinada, ¿verdad? Oraba siempre fijamente, de corazón. Y nuestras oraciones, hermanos, muchas veces son interrumpidas por amenazas, ¿verdad? Y también por la presión de nuestras agendas. Tengamos cuidado y no permitamos que nuestras amenazas o las situaciones las cuales confrontamos nos alejen de Dios. Vamos a siempre buscar una manera de estar conectados directamente con Él. Y también, hermanos, entender que tenemos que orar con regularidad, sin importar lo que suceda, porque la oración es su conexión vital con Dios para nosotros. Y también, hermano, el hecho de entender esto en el capítulo 6, versículo 16, que los leones rondaban la campiña y los bosques de Mesopotamia. Entonces, los antiguos
le tenían un gran respeto a los leones. Algunos reyes cazaban leones por deporte, pero los persas capturaban a leones y los mantenían en grandes parques en donde se les alimentaba y atendía. Y también utilizaban a los leones para ejecutar a personas. Pero Dios tiene formas de librar a su pueblo, como dice capítulo 6 versículo 21, y uno nunca se imagina, hermanos, ¿verdad? Quizás a veces cómo es que Dios va a obrar, pero Él lo hace a su manera. Y es siempre prematuro ceder a las presiones de los incrédulos porque Dios tiene poderes que ellos desconocen. Incluso, hermanos, Dios es capaz de cerrar, ¿verdad? La boca de los leones. Así que si Dios estuvo dispuesto a hacer eso por Daniel, si estuvo dispuesto a hacer eso por estas personas, ¿verdad? Sacarle el foso a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Librarle también de todas estas situaciones y condenaciones que tuvieron que confrontar en base a vivir para Cristo. ¿Qué más no puede hacer Dios por nosotros? Amado Dios, te adoramos y glorificamos y te agradecemos, Padre, porque de la misma manera que estuviste con Daniel, Mesach y Abednego, estás con nosotros en el día de hoy, Padre, Señor, y tu Espíritu Santo está morando dentro de nosotros, guiándonos, dándonos discernimiento y guardándonos diariamente. Te pedimos, Padre, que podamos continuar caminando, buscando honrarte y confiando, Padre, que a pesar de las situaciones y las dificultades, tú te encargarás de todo. Te adoramos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios les bendiga grandemente. Recuerde, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.